Nuevamente vamos a trabajar esta vez con su curso de Administración de Redes y Telecomunicaciones. Necesitamos seguir avanzando con lo que es la parte teórica para entrar a la parte de cálculos. Como ya sabemos, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la unidad 1 en la parte de fundamentos de redes. Esta vez vamos a hablar de la parte de modelos de protocolos. No la pasé, ya la paso. Ya la paso, denme un segundito. Pensé que la había pasado. Les pasé otras cosas y no pasé eso. 5, 4, 3, 2, 1. Ya debería estar prácticamente listo. Bueno. Esperemos un poquito. El internet como que mientras más tarde se pone más lento. Vamos entonces ahora sí. Bueno, dentro de modelos de protocolo vamos a hablar específicamente de lo que son los protocolos de comunicación. Allí tenemos la definición. ¿Qué es un protocolo de comunicación? No es más que un conjunto de normas a seguir utilizadas para regular la comunicación entre los distintos componentes de una red informática. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, debemos recordar que esa transmisión de información, esa comunicación, puede ser realizada a través de señales electromagnéticas u ópticas. Puede usar medios cableados o inalámbricos. Puede realizarse, se realiza entre diversas ubicaciones, tanto de forma analógica como digital. Puede ser de cualquier tipo, datos de audio, de video, de texto, imágenes o cualquier otra cosa que se nos ocurra enviar. Ejemplos de ellos son las redes fijas, celulares, la radio y la televisión. Entonces necesitamos una manera de poder regular todo este montón de elementos de lo que estamos hablando. Y la manera es a través de los protocolos de red. ¿Cuáles son los tipos de protocolo? Tenemos dos tipos básicos. En primer lugar tenemos los de bajo nivel y luego los de red propiamente dicho. Los protocolos de bajo nivel son aquellos que mantienen el control de las señales que se transmiten por el cable o por el medio físico. Es decir, son las que están más relacionados con lo que es la parte de la máquina. Mientras que los protocolos de red son aquellos que se encargan de organizar la información para llevar a cabo su transmisión por el medio físico, utilizando luego lo que son los protocolos de red como un canal de transmisión. Estos protocolos, los protocolos de bajo nivel, estos protocolos de red están más relacionados con el componente humano de nuestra red de comunicaciones, de nuestra red informática. Entonces ese es un detalle del que deben estar pendientes. Los protocolos de tipo bajo nivel, son más relacionados con el computador, mientras que los protocolos de red están más relacionados con el usuario. Luego de allí podemos decir entonces que el protocolo es equivalente al idioma utilizado por la red para comunicarse, donde los protocolos de bajo nivel equivaldrían a la sintaxis, es decir, los caracteres, las reglas de ortografía que se usan para escribir, para componer los mensajes. Mientras que los protocolos de red representan lo que sería la redacción, es decir, las reglas de gramática, la forma de cómo organizar los contenidos. Fíjense que cuando nosotros vamos a trabajar con el lenguaje de la comunicación hablada, nosotros debemos conocer una serie de, digamos que de símbolos, de elementos, de componentes para poder comunicarnos.
Si nosotros no conocemos las letras, las sílabas y las palabras, nunca vamos a poder comunicarnos con otra persona adecuadamente a través de ese lenguaje. Esos tres elementos podríamos decir que sería nuestro protocolo de bajo nivel. ¿Qué pasó con Richard? Mientras que la parte de las reglas gramaticales, la estructura de oraciones, párrafos, etcétera, vendría a ser nuestro protocolo de REC. Déjame buscar a ver si tengo todavía aquí. Déjenme mandarle el link directamente a él, a ver si así logramos que entre, porque él hace bastante esfuerzo por colaborar con ustedes con la parte de ser su delegado, y no lo deberíamos dejar mucho por fuera. Vamos a ver. Seguimos, vamos a ver, esperemos que ya pueda ingresar el compañero que está faltando. Aún no lo veo, pero espero que él pueda ingresar en breve. Bueno, continuamos entonces con lo que estamos hablando. ¿Esto qué es? No necesito las fotos mías ni de ustedes. Podemos continuar sin eso. Bueno, ya entonces hicimos una breve descripción de los que son los protocolos. Ahora bien, la mayoría de los conjuntos de protocolos con los que trabaja la red se estructuran como series de capas, a las cuales en ocasiones se les denomina pilas de protocolos. ¿Por qué? Porque cada una de ellas está como montada encima de la otra. Además, cada capa está diseñada para una finalidad o propósito específico. Ejemplo de esto son los dos modelos de protocolo con los que vamos a trabajar o los que vamos a explicar en el día de hoy. Sería el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Si se fijan, ellos están integrados por una serie de capas que se apilan una encima de la otra, las cuales van a permitir su funcionamiento. Ya se hizo una introducción la vez pasada que lo que envía la persona en el, digamos que en el origen, pasa primero por su capa de aplicación, que es la que está en contacto directo con el usuario, y de allí va bajando por el resto de las capas hasta que llega a la capa física. Una vez que llega a la capa física, sale del computador por el medio de transmisión a través de la tarjeta de red. En la capa física lo que tenemos son bits, unos y ceros, y se dirige a su destino. Una vez que llega a su destino, entra nuevamente por la capa física, es decir, por la tarjeta de red, y se va reconstruyendo la información hasta convertirse en valores entendibles por el ser humano en la capa de aplicación. Es decir, se convierte en datos e información válida. En el caso del TCP/IP ocurre lo mismo, solo que en lugar de tener 7 capas, solamente tiene 4. Los datos salen de la capa de aplicación, van pasando por el resto de las capas de este modelo. A final de cuentas, cuando llegan a la capa de acceso a red, son convertidos en bits, los cuales son transmitidos a través de la red, y al llegar a su destino se produce el proceso inverso. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que este modelo en base a protocolos
tiene la ventaja de que la última capa de ambos protocolos pueden comunicarse entre sí, sin importar que las capas siguientes sean diferentes porque internamente tienen su equivalencia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo mandar información de un modelo OSI a un modelo TCP/IP o viceversa. Cada capa entonces existe tanto en el sistema de envío como en el de recepción, o por lo menos una equivalencia. Una capa específica de un sistema envía o recibe exactamente el mismo objeto que envía o recibe el proceso equivalente del otro sistema. Estas actividades tienen lugar independientemente de lo que hagan las capas por encima o por debajo de la capa seleccionada. Básicamente entonces, cada capa del sistema actúa independientemente de las demás capas del mismo sistema, es decir, presentan un elevado nivel de abstracción respecto a las demás capas del protocolo, pero trabajan en paralelo con la misma capa de otros sistemas. De allí, ahora sí, ya determinada la introducción, estos contenidos los habíamos hablado en la clase pasada. Una vez hablado acerca de esta introducción, acerca de los diferentes protocolos, vamos a comenzar a hablar en forma más detallada acerca de cada uno de ellos dos. En primer lugar, vamos a hablar del modelo OSI. ¿Por qué? Porque el modelo OSI es un modelo más moderno, es un modelo más potente, aunque aún por su misma, vamos a decir, aún no ha sido implementado totalmente en los diversos sistemas. Aún sigue predominando el modelo TCP/IP. ¿Por qué? Porque el TCP/IP es un modelo que surgió junto con el Internet y todos los equipos vienen con ese protocolo. A pesar de sus limitaciones, de sus características que son mucho menos prestaciones que el modelo OSI, sigue siendo el más usado porque es el más común. La gente prefiere malo conocido que bueno por conocer, como diría el dicho. Prefieren continuar con lo que ya conocen que arriesgarse con algo nuevo. Entonces, ¿qué es el modelo de referencia OSI? Es un modelo creado por la Organización Nacional e Internacional para la Estandarización. Ya ustedes conocen a esa empresa llamada ISO, que es la misma que genera normas como la ISO 9000, ISO 5000, ISO 2500 y tanto, etcétera. Esa es la misma compañía que se encarga de generar lo que son los estándares del modelo OSI. Esta ha diseñado el modelo que se denomina interconexión de sistemas abiertos, o en inglés Open System Interconnection, que utiliza capas estructuradas. Este modelo OSI describe tiene una estructura basada en 7 capas para las actividades de la red, y cada capa tiene asociado internamente uno o más protocolos. El modelo de referencia OSI define además las operaciones conceptuales que no son exclusivas de un conjunto de protocolos en particular. Por ejemplo, el conjunto de protocolos de red de OSI implementa las 7 capas del modelo OSI, es decir, digamos que las operaciones que permiten coordinar estas capas, lo cual no es propiamente ninguna capa, sino son elementos complementarios al modelo. TCP/IP utiliza algunas de las capas del modelo OSI de manera idéntica, pero también combina otras capas para formar una sola. Existen otros modelos de red, de protocolos de red, tales como el SNA, que agregan una octava capa, pero no los vamos a tratar durante este curso.
Vamos a ver entonces las capas que componen a este modelo. Allí tenemos las capas del modelo OSI. La numeración comienza desde la capa superior o capa 7, que es la de aplicación, hasta la capa inferior o capa 1. Vamos a revisar brevemente qué significa cada una de estas capas. La capa de aplicación lo que hace es proporcionar la interfaz y servicios que soportan lo que es las interacciones con el usuario. Es decir, es más al estilo gráfico, más al estilo comprensible para el ser humano. También se encarga de ofrecer acceso general a la red. Esta capa suministra las herramientas que el usuario es capaz de visualizar. Ofrece también otros servicios relacionados con aplicaciones de red, tales como la gestión de mensajes, la transferencia de archivos, las consultas a la base de datos, etc. Los principales protocolos manejados por esta capa son SMTP, que es para correos electrónicos, Telnet, que es para llamadas, transferencia de datos a través de FTP, y HTTP para gestión de páginas web. Vean que son los correos los protocolos que están relacionados más directamente con lo que hace el usuario. La capa número 6, es decir, la capa de presentación, puede considerarse como el traductor del modelo. Esta capa toma la información contenida en la capa de aplicación, es decir, que viene en el formato presentado por la persona, por el usuario, y los convierte a un formato genérico que pueda ser interpretado, entendido por cualquier computadora. Por ejemplo, los datos se pueden pasar a formatos simples, básicos y genéricos como el ASCII. También esta capa se encarga de cifrar los datos, así como comprimirlos para reducir su tamaño. El paquete que crea la capa de presentación contiene los datos prácticamente en el formato con el que viajarán por las restantes capas de la pila OSI, aunque las capas que continúan van a ir añadiendo ciertos elementos a este paquete de información. La capa número 5 o de sesión es la encargada de establecer el enlace de comunicación o de sesión, es decir, es la que se va a comunicar con el servidor de datos y también de finalizarlas entre la computadora emisora y la receptora también está incluido. Esta capa también gestiona la sesión que se produce entre ambos nodos, teniendo que encargarse de ubicar las puntas de control, los extremos de control en la secuencia de datos, además de proporcionar cierta tolerancia a fallos dentro de la sesión de comunicación. Es decir, ¿qué es lo que hace esta capa? Trata de comunicar entre ambos equipos, de garantizar que la conexión se mantenga estable. Los protocolos que operan en esta capa pueden proporcionar dos tipos distintos de enfoques para que los datos vayan del emisor al receptor. En primer lugar tenemos la comunicación orientada a la conexión y en segundo lugar la comunicación sin conexión. Cuando hablamos de protocolos orientados a la conexión, son aquellos que proporcionan un entorno donde las computadoras conectadas se ponen de acuerdo sobre los parámetros relativos a la creación de los puntos de control de datos y mantienen un diálogo durante la transferencia de los mismos.
y después terminan de forma simultánea con la sesión de transferencia. ¿Qué quiere decir esto de orientados a la conexión? Que ellos, mientras que estemos enviando o recibiendo el paquete de información, se mantiene esa conexión. En el momento que nosotros detengamos nuestra conexión de datos, también se va a cerrar la sesión. Imagínenselo como el trabajo de la memoria RAM. Mientras que la estemos utilizando, la información se mantiene allí. En el momento que dejemos de utilizar la información, esta es sacada para dar espacio o para dar prioridad a otro tipo de datos que estén trabajando en ese momento de manera más urgente. Cuando hablamos de los protocolos de la forma sin conexión, es como cuando dejamos en un servidor ciertos datos albergados para que sean descargados posteriormente, aunque nosotros no estemos conectados en ese momento. Fíjense que ese es el caso, por ejemplo, del Google Drive. Nosotros subimos nuestros datos al Drive y él va a trabajar luego sin conexión de nuestra parte, aunque realmente sí va a tener una conexión con el hospedador. Pero para el punto de vista de nosotros como propietarios de los datos, no hay conexión en ese instante. La siguiente capa es la capa de transporte. Esta capa es la encargada de controlar el flujo de datos entre los nodos que establecen la comunicación. Los datos no solo deben entregarse sin errores, sino además en la secuencia adecuada. Es como que ustedes les manden un mensaje donde le digan una serie de palabras, pero que le lleguen de manera desordenada. Ahí estaría fallando la capa de transporte. Es decir, no es solo que te entreguen toda la información, sino que la información sea reconstruida de manera correcta. La capa de transporte se ocupa también de evaluar el tamaño de los paquetes con el fin de que estos sean adecuados al requerido por las capas inferiores del conjunto de protocolos. El tamaño de los paquetes lo dicta la arquitectura de red que estemos utilizando en ese momento. Puede ser de 32 bits, de 64, de 16, de 8, etc. Es lo más común. Recuerden que dentro de esos, por ejemplo, 64 bits, debe tomar algunos para lo que son las cabeceras. Luego tenemos nuestra tercera capa, que es la capa de red. Esta capa lo que hace es encaminar los paquetes y asegurarse de que sean entregados. Debe determinar la ruta que van a seguir los datos que se producen en esta capa, lo mismo que el intercambio efectivo de los mismos dentro de dicha ruta. En la capa 3 es donde las direcciones lógicas, como las direcciones IP, por ejemplo, pasan a convertirse en direcciones físicas, que serían las equivalentes a las direcciones de hardware de la tarjeta de red, la dirección NIC. Los routers operan precisamente en esta capa llamada de red y utilizan los protocolos de encaminamiento de la capa 3 para determinar la ruta que deben seguir los paquetes de datos. La siguiente capa es la capa de enlace. Cuando los paquetes de datos llegan a esta capa, pasan a ubicarse en tramas, es decir, en unidades de datos, que vienen definidas de acuerdo a la arquitectura de red que estemos utilizando. Es diferente la arquitectura Ethernet, de la Token Ring, etc. La capa de enlace de datos se encarga de desplazar la información por el enlace físico de comunicación hasta el nodo receptor e identifica cada computadora incluida en la red de acuerdo con su dirección de hardware.
La información de encabezamiento se añade a cada trama que contenga las direcciones de envío y recepción. La capa de enlace de datos también se asegura de que las tramas enviadas por el enlace físico se reciben sin ningún tipo de error. Por ello, los protocolos que operan en esta capa deben adjuntar un comando de chequeo de redundancia cíclica, abreviado CRC, al final de cada trama. ¿Para qué? Para que se realice la verificación. El chequeo de redundancia cíclica es básicamente un valor que se calcula tanto en la computadora emisora como en la receptora. Si los dos valores coinciden, significa que la trama se recibió correcta e íntegramente y no sufrió error alguno durante la transferencia. En caso contrario, decimos que existe alguna falla en el conjunto y lo más probable es que el mensaje sea rechazado. Dentro de la capa de enlace de datos existen dos subcapas, que son la de control lógico del enlace, abreviado LLC por sus siglas en inglés, y la de control de acceso al medio, es decir, la capa MAC. La subcapa de control lógico del enlace establece y mantiene la conexión entre las computadoras emisoras y receptoras cuando los datos se desplazan por el medio físico de la red. Esta subcapa de control lógico del enlace también proporciona puntos de acceso al servicio, es decir, los SAP, en inglés Service Access Points, que son donde precisamente se produce la comunicación. En cuanto a la subcapa de control de acceso al medio, la subcapa MAC, lo que hace es determinar la forma en la que las computadoras se comunican dentro de la red y cómo y dónde una computadora puede acceder al entorno físico de la red y enviar datos. Por último, tenemos la capa física. En la capa física, las tramas procedientes de una capa de enlace de datos se convierten en una secuencia única de bits que puede transmitirse por el entorno físico de la red, recordando que lo único que podemos transmitir realmente son unos y ceros. Todo este proceso de convertirla cada vez en elementos más simples es para poder pasar esa información comprensible por el ser humano a una información comprensible por el computador. La capa física también determina los aspectos sobre la forma en la que el cableado está conectado en la tarjeta de red de la computadora. De aquí podemos ver cómo en el modelo OSI existen algunos niveles que están orientados a la máquina y otros que están orientados al usuario. Estos primeros que tenemos aquí en pantalla, es decir, las capas del 1 al 4, están más orientadas a la máquina, aunque la capa de transporte se considera como un punto intermedio entre ambos conjuntos, porque ella permite ciertas características orientadas a máquina y otras orientadas a la aplicación, al usuario. Tenemos también que los otros niveles, los superiores, están orientados mayormente a lo que sería el usuario o directamente a lo que sería el usuario. Repito, la capa número 4 o de transporte es de tipo mediador. Ella tiene características tanto orientadas al usuario como a la máquina, pero por lo general se clasifica
en la categoría de orientados a la máquina. Aquí tenemos entonces por qué se acostumbra a usar un modelo de red dividido en capas. Si se fijan, son muchas las ventajas que se obtienen cuando el modelo de red trabaja en el formato de capas. Vamos a ver primero en la imagen, vean que ahí está la separación. Las tres primeras capas de arriba están orientadas al usuario. Las tres últimas capas de abajo están orientadas a la máquina. La capa número 4 está en un punto intermedio. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno trabaja con un modelo dividido en capas, primero reducimos la complejidad de cada elemento. Si se fijan, el mensaje, vamos a llevarlo nuevamente a la comparación con lo que es la literatura, el idioma hablado. El mensaje que originalmente representa una carta, un discurso, es una estructura más compleja que los párrafos en los que lo podemos descomponer. Los párrafos son más complejos que las oraciones. Las oraciones son más complejas que las palabras. Y las palabras son más complejas que las letras. Entonces lo que hacemos es ir descomponiendo los elementos enviados de la información a través de las diferentes capas para convertirlo en elementos más simples que puedan ser comprendidos por el computador. Vamos a darle pausa.